pues empecemos la charla si ustedes no tienen inconveniente. Qué gusto verlas. Y bueno, pues yo empezaría preguntándoles a cada una de ustedes si existe, ustedes ocupando esa posición, si existe esa brecha de género. ¿Sí existe? No sé si nos quiera comentar algo la doctora García Peña. Hola, buenas noches. Primero que nada, como es la primera oportunidad, no quiero dejar de pasar, dar las gracias a la doctora Cote por esta iniciativa, a todos los asistentes que nos acompañan y, por supuesto, a mis colegas, la doctora Medina y la maestra Cepeda. Es un placer estar aquí. Eh, yo diría que sí. Es decir, parecería que con nosotros tres se cumple la cuota de puestos altos, pero yo puedo decir que si yo tuviera 20 años menos y hubiera competido en la Junta de Gobierno con alguien del género masculino exactamente de la misma edad y con las mismas, el mismo perfil o los mismos logros, estoy muy segura que yo no hubiera quedado como directora general. De hecho, hay que verlo, en 13 institutos nacionales somos solamente 3 directoras mujeres, ¿no? Así que creo que existe, y creo que lo que sé también es que hay que partir del hecho de que esto tiene un origen inclusive desde la infancia. Hay estereotipos de todo tipo, pero en realidad esta perspectiva, y hay estudios que prueban que desde la más temprana infancia se va implantando este estereotipo de que el hombre es distinto a la mujer en términos de inteligencia y de capacidad. Hay estudios que preguntan a niños y a niñas quién podría ser súper inteligente, y tanto niños como niñas contestan que niños, ¿sí? Y que las niñas no tanto, porque tienen otro papel en la vida. Así que creo que hay mucho por platicar, pero de entrada yo diría que sí existe, y que además no solamente existe techo de cristal, sino paredes de cristal en términos homologados. Eso también es un hecho que existe. No tomo más tiempo para que mis colegas puedan participar también. ¿Qué dice la maestra Maribel Cepeda? ¿Qué nos puede compartir? Muchas gracias. Buenas noches, doctora Cote. Un gusto saludarle. Gracias por la invitación y sobre todo, pues gracias por compartir este panel maravilloso con la doctora Frida Medina y con la doctora María del Carmen García Peña, mi maestra, que fue en su momento. Y bueno, coincido particularmente con lo que expuso usted, doctora Cote, y también con lo que comenta la doctora García Peña. En realidad estos techos de cristal también se van acompañando de escaleras rotas. Pero no quisiera tomar este papel de victimizarnos, como usted bien lo comentaba, sino cómo rompemos estos techos de cristal y cómo nos olvidamos de estas escaleras rotas. Y es a través justamente de unir esfuerzos y entender que la sororidad tiene que ir acompañada de el beneficio y el trabajo que también hacemos con los hombres. La masculinidad hoy tiene un enfoque diferente y tenemos que también romper ese estereotipo de pensar que todos los hombres son malos. En realidad no es así. Hay hombres muy buenos. Nosotros, bueno, yo soy mamá de 2 hombres. Entonces, partimos desde esa educación que las mismas mujeres damos a los hombres y a las mujeres en el sentido de que debemos guiarlos sobre una equidad en función de cuál es su posición social y de cuáles son también las potencialidades que tienen con independencia del género. Es decir, solo son capaces de hacer todo lo que se propongan por el hecho de ser humanos. Entonces, partiendo de esa premisa, es que pues las mujeres y los hombres tendremos que crear a las nuevas generaciones con ese enfoque, ¿no? No de dividir, no de las niñas con muñecas y los niños con carritos, no de las niñas con color rosas y los niños con color azul, sino más bien es que tú escojas el color que quieras y no tiene por qué ser como un distintivo de género. Tiene que ser una ideología
que te ayude a ser incluyente en una sociedad para que cuando tú llegues a un terreno laboral, pues puedas obviamente competir con una base firme y en las mismas circunstancias. Sería mi participación en esta ocasión. Muchas gracias. Doctora Frida, desde niña, desde joven, todos esos retos de decir la mujer podemos todo. Y iniciaste con muchas cosas en deporte y demás que aparentemente eran como que no concebidas para la mujer. Pero ahora diriges un hospital en donde la especialidad tiene ese estereotipo, es de hombres. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Gracias, Lilia. Bienvenidas, la doctora García Peña. Bienvenida, pues, la maestra Maribel. ¿Qué puedo decir? Mucho. En verdad, yo crecí en un mundo de hombres y me acostumbré a crecer con hombres y estos estereotipos que nos marcan, estas diferencias, yo no los vi. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho, porque en verdad sí existe mucho todavía esas barreras invisibles, esta escalera rota, que me encantó ese término, que impide que las mujeres progresen. Si tú no eres resiliente, si tú no eres terca, si tú no confías en ti, pues realmente eso va a persistir y no te va a dejar seguir adelante. Entonces, el de repente yo verme en un hospital donde a mí me dejaron claro que estaba en un hospital, invadiendo un hospital de hombres y que yo no tenía oportunidad de llegar a más, era para mí más que claro. Cuando de repente surge esa oportunidad, es cuando te empoderas y dices, pues sí es cierto, valgo lo mismo o más o igual que los hombres. O sea, realmente no tengo por qué pelear con ellos porque nunca he peleado. Me acostumbré a vivir con mis hermanos, a jugar con mis hermanos, a pelear con mis hermanos, a trabajar con mis compañeros y realmente a hacer cosas muy buenas. Afortunadamente, hemos crecido, hemos tenido la dicha de crecer en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde laboralmente no existen tanto estas barreras, estas brechas, ajá, sino que, pero como les digo, son barreras invisibles, es algo que no está escrito, pero está dado y que las mujeres lamentablemente nos dijeron que así estábamos, así como te vas a vestir de rosa, nos dijeron que venían implícitas. ¿Por qué vas a ser directo? ¿Por qué no? ¿No? Entonces es donde nosotros tenemos que romper con eso. Actualmente es muy lamentable, como tú bien lo comentaste, el que nos digan que es por ¿cómo se llama? Ah, que Cuota. estamos la mujeres por cuota, la mitad mujeres, la mitad hombres. Pero finalmente hay que aceptarlo. O sea, no nos tocó ninguna de las tres que estamos aquí, las cuatro, las cinco, muchas de las que estamos aquí, no nos tocó en esa época entrar por cuota, sino que entramos por méritos. Y yo creo que esa es la primera parte que tenemos que hacer las mujeres. Creernos lo que somos, unirnos con los hombres, no verlos de una manera diferente, no competir contra ellos, sino de trabajar juntos. Y creo que la generación que viene pujando, las generaciones nuevas, ya traen este chip. Y me agrada mucho que finalmente estamos logrando el trabajo de nosotros más grandecitas, con el trabajo de las más jóvenes, junto con los chavos, jóvenes, hombres, hablando de hombres, realmente donde ya no ven de manera diferente a las mujeres. Y eso es bueno, porque entonces ya deja de ser una competencia, sino que entonces nos volvemos compartidos en eso. Esto en el Seguro Social, pero te puedo decir que en otros lados todavía ese techo de cristal lamentablemente existe y nos ha tocado ver como compañeras brillantes en diferentes partes, realmente en el momento en que suben, misteriosamente una mano masculina la saca del terreno. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotras, apoyarnos, sororizarnos, hermanizarnos para poder combatir esto. Por lo mientras, esa sería mi participación. Doctora Carmen, hace un momento decía, si pasara el tiempo y compitiera por una dirección como esta, probablemente no hubiera logrado llegar a la dirección general. Esto quiere decir que hay barreras organizacionales, o sea, que a veces la organización, independientemente, nosotros estamos en las organizaciones de salud, ¿cuáles podrían ser barreras organizacionales que limiten a la mujer para seguir creciendo?
Bueno, no sé si exactamente era una barrera, sería una barrera organizacional. Creo que más bien la ventaja, en mi caso personal, de la suma de experiencia y de algunas otras cosas fue un punto bueno. En términos organizacionales, pues por supuesto, lo podemos ver durante la pandemia, que sucedió. Estábamos muy poco preparados para enfrentar lo que vivimos en términos de los apoyos tanto a hombres o mujeres trabajadoras. Pero yo puedo decir que en el caso, por ejemplo, de los institutos, las investigadoras se vieron muchísimo más afectadas en su producción científica, por ejemplo, por el hecho de que a pesar de estar con las mismas supuestas condiciones laborales de trabajo a distancia, ellas tenían que terminar haciéndose cargo de niños todo el día, ¿no? Entonces no había momento de poder entrar a escribir un artículo, por ejemplo. Entonces, estas cuestiones organizacionales que ya han ido cambiando progresivamente, de tener un espacio distinto para mujeres que están esperando un hijo o que tienen un hijo pequeño o que están cuidando, porque además ese es un hecho, las mujeres cuidamos más que los hombres en este país, no solamente a niños, sino a personas con dependencia. Si todo este asunto se regularizara en términos organizacionales, pero también estructurales, creo que sería muy importante. Y yo nada más diría que no es un asunto, desde mi punto de vista, de bondad o maldad en el sexo masculino. Yo no creo que tenga que ver con eso. Yo creo que es un asunto de patriarcado, de perspectiva micromachista en muchas de las ocasiones, independientemente, creo yo, de la institución. Eso lo vemos todos los días todavía, desafortunadamente, con alguna frecuencia. Y tiene que ver más bien con una sociedad y un país más equitativo, con mayor justicia social, porque si las mujeres están fuera del desarrollo intelectual, económico, laboral, pues el país se está viendo afectado, ¿no? Ese es un hecho. Gracias, doctora Cota. Sí, maestra Maribel, bueno, ya comentó la doctora acerca de algunas situaciones organizacionales y la situación que vivieron, pero se enfoca al aspecto social. Creo que más que como sea, ya lo comentaron todos, no es que necesariamente nuestros compañeros varones tengan la maldad por ahí para estar de alguna manera hiriendo, lastimando, sino creo que tiene que ver mucho con el aspecto social. ¿Cuál sería esa situación social? Usted tiene 2 hijos y habló ya de cómo educarlos, pero entonces, ¿qué está pasando con la sociedad? ¿Realmente los está educando y educando a nosotros mismos para que eso se vaya transformando? ¿O todavía nos falta mucho por hacer? Porque la barrera social creo que es muy importante. Gracias, doctora. Indudablemente hay una brecha importante que acortar todavía. Socialmente, bueno, pues si nos comparamos con otros países de Europa, pues vamos todavía retrasados, pero vamos en el camino. Yo pienso que la sociedad sí ha evolucionado en función de que ahora pues hay una legislación que ya protege de alguna manera más a las mujeres. Ya las mujeres hemos hablado de los derechos que tenemos en función de la igualdad. Ya levantamos la mano, ya ponemos un alto, ya en muchos de los casos sí pedimos ayuda, ya incluso hay esta señal que es muy común, esta de hacer esto, ¿no? Y todas las mujeres y los hombres lo entendemos. Entonces, es un lenguaje de ayuda. Hay senderos seguros acá en la Ciudad de México, hay botones de pánico que indudablemente no tendrían por qué existir, pero son algunas estrategias que han tomado la misma sociedad para proteger justamente a las mujeres, porque lamentablemente todavía seguimos sufriendo pues el tema de la violencia de género. Eso es indudable y no lo podemos ocultar. Vamos en el camino, obviamente necesitamos cerrar brechas y creo que eso es fundamental como sociedad, haciendo conciencia, tomando valor
a lo mejor regresando al origen de los valores en la familia y bueno, concientizando sobre el valor que tiene la mujer, el hombre, como grandes pilares para la sociedad, para la producción, para incluso sostener un país. Entonces, no estamos todavía en igualdad de circunstancias de ninguna manera, ni organizacionalmente ni socialmente, pero vamos en el camino y yo creo que no van a tardar tantos años para que en realidad sí vamos a este ritmo en el que las mujeres sí, digamos, para, ¿no? Ya no te permito esas cosas, para, yo ya levanto la voz porque también tengo voz y voto y escúchenme acá, mi opinión también vale y también soy un ser pensante capaz de hacer cosas extraordinarias como los hombres. Entonces, en ese sentido es que tenemos que evolucionar como sociedad, lo estamos haciendo. Entonces, no ver las nubes grises, sino también ver que hay un escenario que puede ser muy, muy benéfico para nuestra sociedad si vamos por este rumbo. Muchas gracias, doctora. Doctora Frida, y bueno, es que hablamos de techo de cristal, de escaleras rotas, de piso pegajoso, de paredes, o sea, hablamos de muchas cosas. ¿Qué barreras personales podemos tener para no romper ese techo personal? ¿O qué fortalezas tenemos como mujer para, a pesar de todas estas obstáculos o semiobstáculos, podamos seguir adelante? Sí, bueno, ya lo había comentado. Primero, dentro de las barreras personales que podemos tener es esta identidad de género femenino, ¿no? Donde tu papel es casarte, tener hijos, cuidar tu casita. Entonces, obviamente, esto es un costo personal que las mujeres profesionistas tenemos que asumir. Y entonces es donde uno tiene que decir, porque no se vale, y yo no estoy de acuerdo, porque en que para ser exitosa o ser directiva tienes que ser soltera, como en muchos lugares exigen, para ser un puesto directivo tiene uno que ser soltero o no tener hijos, no tener ese compromiso. ¿Por qué? Porque los puestos directivos te están exigiendo salidas constantes, llegadas tardes a casa, tarde a casa, salir de la ciudad. Entonces, si tú no tienes una buena red de apoyo, tu mismo esposo, o sea, en mi caso fue mi familia la que a mí me apoyó, mi mamá, mi esposo, el que me ayudaron a yo poder salir a hacer mis cursos, dar mis pláticas, todo eso, pues realmente son de las cosas que uno agradece. ¿Por qué? Porque yo creo que de las barreras personales, y me ha tocado ver en un grupo de mujeres ortopedistas que estoy, que a muchas se les ha ofrecido a las jefaturas, por ejemplo, pero no, pues obviamente no lo aceptan. ¿Por qué? Porque ellas lo ven como un alto costo personal en el que ellas van a sacrificar a sus hijos, ellas van a sacrificar su marido porque las va a dejar por no ir con él a todas partes, ellas piensan eso, que todo esto va a hacer que uno tenga esa disociación. El hombre habitualmente va, trabaja, regresa a su casita y está la casa hecha, no se comparten las labores del hogar. Entonces yo creo que todos estos cambios no solamente es de los hombres, nosotros tenemos que hacer que los hombres entren junto con nosotros en esta aventura, que nos ayuden a superarnos, que ellos sientan nuestros éxitos como sus éxitos y entonces de esa manera pues contribuyen a ayudarme con los hijos, ayudarnos con la casa, ayudarnos con todo. Entonces de esa forma creo que podríamos nosotros superar esta barrera personal que yo he visto que muchas veces no es falta de capacidad de las mujeres, no es miedo a tener esa posición, sino más bien es este miedo a toda esta sociedad que nos obliga a tener una casa limpia, a tener unos hijos bien educados. Yo no estoy quitando que no deba de ser, pero si nosotros compartimos esta responsabilidad, por supuesto que va a poder ser. ¿Y qué pasa con las mujeres que nos decidimos a romper este techo, a romper este paradigma? Pues que nos volvemos más fuertes y más resilientes. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esa doble, triple, cuarta, quinta faena que empezamos temprano en el trabajo, los hijos, la escuela, la cocina, las tareas
nos conocemos las papelerías de las 8 de las 9 de la mañana, igual que las de las 7:30 de la mañana. O sea, realmente es asumir ese compromiso y creo que es una buena aventura que vale la pena vivir. Gracias, Liliana. Doctora García Peña, usted lo acaba de decir hace un momento, las mujeres somos las cuidadoras por excelencia. Y no solamente cuando tenemos hijos pequeños, nuestros padres mayores, probablemente el esposo, somos cuidadoras por excelencia. Y luego la doctora Frida dice, bueno, pues hacemos mucho trabajo que a veces el varón no comparte en muchas cosas, entonces hacemos además de nuestra profesión un trabajo no remunerado que realmente es muy importante. Pero, ¿usted qué le diría a las nuevas generaciones? Aquí en el auditorio hay muchas mujeres, el 80% son mujeres, muchas de ellas serán jóvenes, y también lo que dice la doctora Frida, ya no quieren casarse, tener hijos, porque piensan que de esa manera su trayectoria profesional se va a ver un poco limitada, pero lo cierto es que sí se puede. ¿Usted qué podría comentar, doctora Peña? Am, bueno, yo diría que primero no quisiera que pareciera que así debe ser. Es decir, hemos analizado muchísimos datos en el instituto y para nosotros representa una situación problemática porque inclusive desde el punto de vista de ingreso a mercado laboral, el cuidado lo impide, pues, ¿no? Y sabemos perfectamente que en muchos de los casos, inclusive menores de 17 años, niñas dejan la escuela por cuidar, ¿no? Entonces, eso es algo que tiene que transformarse. Y por el otro lado, yo diría que el punto es precisamente si realmente estamos pensando que estamos cambiando. Yo creo, y ahí probablemente es un término que no tiene mayor importancia, pero sí me parece necesario señalarlo, no es una cuestión de ayuda, es una cuestión de un equilibrio en las funciones que tienen que ver con cuidado y actividades de la casa, independientemente de que haya niños, viejos, no viejos, casado, viviendo juntos, no viviendo juntos, en pareja femenina, en pareja masculina, eso no tiene nada que ver. En realidad el problema es el equilibrio en la responsabilidad. No me está ayudando mi marido. Estamos trabajando juntos y a él pues de pronto dice, pues yo no te preocupes, yo voy a hacer la despensa, aunque de pronto no la haga muy bien, ¿verdad? Pero bueno, pero es un asunto de no ayuda, esa es una perspectiva que creo que tenemos que cambiar. Y a las mujeres jóvenes yo les diría, hagan lo que quieran, lo que decidan de su vida, pero por decisión propia, no por un estereotipo, no porque alguien piense que eso debe ser, no porque otro lo imponga. Si quieren tener hijos, que tengan hijos. Si quieren tener relación con alguien, que tenga relación con alguien. Pero si quieren ser directivas, pues que sean directivas y que construyan ese camino, pero no es cuestión de tener un solo camino. Hay tantas formas de pensar como mujeres sabemos, tantos deseos como mujeres existimos, y cada quien tiene que decidir su camino en base a su propia decisión, lo que ella quiera, sin estar respondiendo a un parámetro social o una expectativa externa, ¿no? Eso es lo que yo diría a las jóvenes. Fíjese, doctora, que aquí Javier Araujo nos escribe un comentario aquí en el chat y coincide totalmente con usted que dice, es varón, y dice, no, no es ayuda, es la parte que nos toca como miembros de la familia, el trabajo en equipo, ese es y qué grato escuchar esto, pues, de una opinión masculina, y pues realmente, pues, así es, porque incluso nosotros mismos decimos eso, es que me ayuda, es que me ayuda, cuando realmente, pues, usted lo acaba de decir, es un trabajo, es un equipo, es un equilibrio. Pero también hay un comentario muy interesante, maestra Maribel, que dice, refiriéndose a ustedes, que gracias a la representatividad de mujeres como ustedes, es que ahora podemos hacer más cosas y cambiar el panorama. Muchas de las publicaciones que existen y que se hacen ese interrogante de por qué las mujeres estamos un poco atoradas con ese techo de cristal,
de las cosas que más hacen alusión es a que faltan líderes y que faltan referentes y mentoras para que ayude a un gran número de mujeres a empujar y a caminar. Usted dirige a un número muy importante de enfermeras. ¿Qué nos dice al respecto, Maribel? Muchas gracias. Bueno, una pregunta interesante. En realidad, cuando desde que eres pequeña o pequeño, siempre pues te hablan de a lo mejor un superhéroe, ¿no? De alguien que tú admires. Y entonces cuando eres niño, pues te apegas a ese superhéroe o a ese personaje de la televisión porque tiene ciertas cosas que a ti te gustaría hacer. Ya cuando eres grande, pues obviamente sí requieres de mentores, sí requieres de maestros, sí requieres de guías que que te lleven por el camino que tú estás decidiendo, ¿no? Si, ya sea por la investigación, ya sea por la educación, ya sea por un camino que tú elijas para hacer, siempre es bueno encontrar guías que con su vida te demuestren cuáles han sido sus logros. Y eso es muy bueno. Particularmente en el gremio de enfermería, yo sí puedo decir que en la organización donde estoy, somos más de 120,000 enfermeras. Y es, la verdad, un momento muy importante porque el personal de enfermería, la mayor parte somos mujeres. 80% en el Instituto Mexicano del Seguro Social somos mujeres. Pero ¿qué sucede? La mayor parte de las mujeres enfermeras históricamente estamos supeditadas a los hombres de otras categorías, a pesar de que somos un número muy amplio. Pero ¿cómo explicas que muchas mujeres estén supeditadas a un número pequeño de hombres? Es histórico. Y esta historia se tiene que romper. Y se tiene que romper desde la niñez. Se tiene que romper desde que vas creciendo, para que entendamos que tiene que haber un equilibrio, una igualdad. Y creo que ya cuando eres adulto y ya no tuviste esa oportunidad de romper de crecer con esas ideas, cuando eres grande, ya cuando eres adulta, se vale tener un alter ego que le llaman. Se vale tener un superhéroe, se vale tener un mentor, se vale tener a alguien a quien tú admires y que digas, bueno, a lo mejor yo admiro a cierta personalidad que no es enfermera, pero que ha logrado hacer cosas muy buenas, cosas extraordinarias, y eso es a través de una disciplina, es a través de ser congruente entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace, es a través de de una metodología, y eso es bueno. Entonces, pienso que mujeres líderes hay muchas mujeres líderes. ¿Qué es lo que falta? Que las personas, las mujeres, reconozcamos a otras mujeres como líderes, porque también aquí, lamentable es, pero es una realidad, que entre las mujeres también hay rivalidades, porque nos peleamos el poder y queremos estar ahí donde se está tomando la decisión. Y entonces, en lugar de ayudar a las mujeres a salir adelante, pues entonces les jalamos, ¿no? Las jalamos de cualquier lado para evitar que suban. Y entonces hasta somos capaces de hablar mal de esas personas, ¿no? O de intrigar en lugar de impulsar a las mujeres para que justamente tomen esos puestos de toma de decisiones, para que estén en esos lugares donde realmente pues es la alta dirección a nivel organizacional, pero también a nivel del Estado, a nivel del gobierno, ¿no? Donde realmente pues impulsemos a las mujeres, donde hagamos sororidad y que obviamente esta dinámica de querer el poder entre todas, pues más bien se haga como una dinámica de impulsar el trabajo, de reconocer el trabajo de todas las mujeres, porque todas tenemos potencialidades, todas somos capaces. Y entonces, si ves a alguien que se está quedando, que se está cayendo, que está parando en su carrera, pues hay que impulsarla, ¿no? Porque la idea es que brillemos todas y pienso que por ahí va
justamente la sororidad. Y eso es a partir de que sí aprendas de otras personas, de las que ya llevan un camino más recorrido que tú y que puedes aprender de esas experiencias. Y dicen que el que no oye consejos no llega viejo. Entonces creo que es un buen tema para abordar. Muchas gracias. Doctora Frida, ¿el techo de cristal está impuesto por la sociedad o nosotros mismos nos lo ponemos? Hace unos meses estuve en un panel de mujeres en este caso cirujanas, y, y jóvenes, muy jóvenes, y ellas no, mi percepción fue que no alcanzaban a ver que había una diferencia enorme entre hombres y mujeres. Lo veían normal, decían, es que a mí me tratan muy bien, pero en ese hospital no había ningún jefe del área quirúrgica. Entonces, el techo de cristal no lo ponen o nosotros mismos como mujeres vamos normalizando el que, pues, estoy bien, o sea, yo estoy bien y no me doy cuenta que el entorno, los que toman decisiones son varones, que si tienen las competencias está bien, o sea, eso está perfecto, pero estamos normalizando o no nos estamos dando cuenta de esta situación. Sí, bueno, justamente lo que comentábamos hace rato, ¿no? Realmente esta forma de educar, de que nos educaron, haciéndonos creer que entre más, que calladita te ves más bonita, que sumisa eres mejor, que así te van a querer los hombres, que si eres agresiva, que si preguntas, que si cuestionas, nadie te va a querer en la vida. Entonces son las cosas que tenemos que romper ese paradigma y como mamás, como bien lo dijo la maestra Maribel, lo tenemos que quitar, o sea, somos responsables de cómo educamos a nuestros hijos porque es la forma de empezar en casa y somos responsables también de cómo educamos la maestra a tanta gente que tiene a su cargo, yo apenas a mis 4,000 trabajadores, pero realmente por ahí empieza. Tenemos que hacer que la mujer se sienta obviamente poderosa, hay que empoderarla. Y entonces, y tener esas fuentes de inspiración en las cuales ellas se están basando. O sea, qué bueno que ahora tenemos pues muchas mujeres fuentes de inspiración en puestos muy altos, pero tenemos que quitar esa parte que comentaba hace rato. No es cuota, no es que le tocó ser y que por eso tiene que ser a fuerza una vieja. No, o sea, es porque lo vamos ganando. Y eso nos toca a las mujeres líderes, a las mujeres que estamos en una posición, contagiar a estas, empoderarlas, transmitirles a la mejor ser fuente de inspiración hacia ellas. Y esa es una gran responsabilidad que tenemos cuando la gente te dice, me inspiré en usted. Entonces, obviamente, eso es parte de ir rompiendo todos juntos esta barrera, que este techo, que sí es cierto, mucha culpa no es de los hombres. O sea, sí los obstáculos que son invisibles, nosotros los sabemos y los vemos visibles, pero que somos nosotros las que los estamos haciendo invisibles. ¿Qué nos toca? Empoderarnos. ¿Qué nos toca? Confiar en nosotros, porque a veces es eso. Y ponemos el pretexto fácil que yo ya lo tengo comprado, porque a mí el estereotipo social me dijo, no te preocupes, a ti te vamos a proteger, a ti te vamos a cuidar, no pasa nada, mira, yo hago todo lo difícil y tú haces lo más facilito, ¿no? No crezcas, quédate ahí. Entonces, no todas las mujeres actualmente estamos decididas a soportar eso. Pero ¿qué tenemos que hacer como una sororidad entre mujeres? Ayudarnos a crecer. Yo tuve una compañera que a mí me enseñó, o sea, fue mi maestra, si yo pudiera decir, de sororidad, la doctora Graciela Gallardo, excelente cirujana de pelvis y acetábulo, que a mí me tocó ver esos obstáculos, no invisibles, visibles completamente, que no la dejaron progresar. Entonces, y los vi y los veíamos las dos. Y entonces ahí no era de que no lo dejes, sino era a dónde vas y te jalo, ¿no? Entonces ella, a pesar de eso, ¿qué hacía? Impulsaba a las mujeres. ¿Cómo a mí me enseñó? De repente empezaban, sí, mira, ve cómo lo dejó la doctora tal, claro, esa es una inútil, no sabe, y ella luego las callaba. Y entonces empezó, a mí me enseñó a que nosotras somos las primeras que tenemos que cambiar.
¿Y cómo vamos a cambiar? No permitiendo que los hombres hablen mal de nosotros. Entonces, más bien, no, somos tan ortopedistas, ella como tú, como nosotras. Entonces, creo que esa es la parte que nosotros tenemos que trabajarle mucho. ¿Por qué? Porque la vía más común y más facilita es, bueno, pues me voy porque tengo que cuidar a mis hijos. Es verdad, tenemos una súper responsabilidad, pero tenemos muchas herramientas que podemos ayudar a ir soportando o sobrellevando estas cosas. Creo que nosotros tenemos que romper esta barrera, no son los hombres los que la tienen que romper, somos nosotros que este techo lo estamos rompiendo y es nuestra responsabilidad sí ver esos obstáculos y ni modo meternos en esa carrera de obstáculos y llegar a la meta. Doctora García Peña, usted desde hace muchos años se ha dedicado a estudiar el fenómeno del envejecimiento. Y bueno, a reserva de lo que estudió en la pandemia, pues cada vez incrementamos, vamos a decir, la esperanza de vida. Con los roles sociales que nos tocan jugar a la mujer, cuidar a los hijos, llevar la batuta en la casa, cuidar a los padres, con esa carga de trabajo, repito, no es victimizar, pero es la realidad que además del desarrollo profesional tenemos muchas otras áreas de trabajo. ¿Cómo es la diferencia de la salud en el género femenino y en el género masculino? Bueno, ya sabemos que la esperanza de vida tal cual, o sea, el número de años vividos, es un poquito más grande en hombres que en mujeres. El punto es los años vividos con enfermedad, los años de vida no saludables. Y ahí sí entramos en un problema las mujeres porque vivimos más tiempo, pero con más años de dependencia y de pérdida de funcionalidad. Eso es un hecho. Y de hecho hay estudios que no son muy consistentes, hay como dos resultados, pero algunos apuntan al hecho de que cuando una mujer enviuda, mejora su salud. Entonces, puede haber ahí algún factor de Mera descarga, casualidad, ¿verdad, sí, doctora? mera Mera casualidad. casualidad. No, no, de hecho, pues a lo mejor ni tanto, porque la explicación es que se liberan de una carga de cuidado y pueden pensar más en ellas mismas, ¿no? Entonces, es un hecho. Y el otro hecho preocupante, pues es que precisamente el hecho de que la mujer viva más tiempo en este país y con enfermedad, pero también con menos recursos económicos. Entonces, la situación en general para las mujeres no está muy bien. De hecho, muchas mujeres siguen buscando maneras de ser económicamente productivas aún y con mayor frecuencia en el mercado informal, por ejemplo. No me refiero a mujeres profesionistas como nosotros y como los que nos escuchan, sino a la población en general. Tienen que buscar otras alternativas, ¿no? Esa es la situación. Un dato curioso que tiene que ver con personal de salud, que es importante, interesante, hay un estudio muy grande que revela que médicas mujeres reducen la posibilidad de morir en personas hospitalizadas, personas mayores hospitalizadas a 30 días, comparado con la atención que da médicos hombres. Y se está estudiando claramente cuáles son las diferencias, no solamente en el manejo clínico, probablemente, sino en otras cosas que tienen que ver con el trato que da la mujer médica, ¿no? Que de hecho habría también que analizar si el liderazgo también es diferente que el de los hombres, ¿no? Dice doctora que ahorita que toca ese tema, también hay reportes interesantes y empieza cada vez a ver más que los resultados del paciente quirúrgico están siendo mejores cuando lo opera una mujer cirujana que un hombre. Algo, Entonces, claro, algo, algo algo, tenemos ahí que algo. Claro que podemos decir, pues, podemos decir, los investigadores dirán, no, pues, todavía no hay la evidencia suficiente, falta hacer otro tipo de estudios, etcétera. Pero bueno, ya se va por ahí dilucidando algunas cosas que por lo menos son un punto de partida para ser más estudiadas, ¿no? Entonces, es bien interesante lo que usted nos acaba de comentar, que se junta con esto del médico cirujano, cómo atiende a sus pacientes y tiene mejores resultados. Hemos estado hablando sobre sororidad. Es el ideal. O sea,
Ya se comentó que los hombres no por su maleficencia nos controlan y demás, sino son aspectos sociales. Y esperamos un poco que la sororidad nos ayude, apoye o favorezca. Pero yo me gustaría preguntarles cómo han vivido la sororidad. ¿Realmente ha habido sororidad en su ámbito de trabajo, Maribel? Yo lo vivo, sí vivo un ambiente sororo, por lo que les platicaba, ¿no? El personal de enfermería, somos un grupo de guerra, somos un grupo muy resiliente en general, somos un grupo que nos unimos para lo malo, pero también para lo bueno. Entonces, bueno, la sororidad la he vivido en función de esta parte de el liderazgo, ¿no? De sentirme apoyada por las mismas mujeres, pero también por los hombres. He vivido la sororidad en función de cuando tenemos una situación de crisis, cómo hemos tratado de respaldar a una mujer que está o a una compañera que está en una situación incluso de violencia doméstica, una trabajadora, una enfermera que pues falta mucho porque es agredida física y emocionalmente por su pareja y entonces eso hace que ella falte mucho a trabajar hasta que empezamos a investigar cuáles son los motivos de sus faltas frecuentes, es cuando entiendes que ella tiene una situación pues peculiar y entonces es ahí cuando la sororidad se tiene que ver, no más allá de las reglas o la normatividad que hay en una organización, pues esta parte de sororidad sí tiene que ver también con la ayuda, con el apoyo que le das a una persona que tiene un problema de género, que está viviendo una situación de ese tipo. Entonces, en general, yo he sido testigo de situaciones de sororidad, no solo en mi gremio, sino entre organizaciones con mujeres, que ahora he estado trabajando con algunas organizaciones de mujeres y he visto de manera fehaciente, lo he visto, pero también he visto organizaciones donde la sororidad es un elemento carente, porque obviamente pues hay todavía mucho esta competencia y hay esa alianza con los hombres de una manera pues poco resiliente que en lugar de favorecer la sororidad pues también pues incrementa esa hostilidad laboral, por ejemplo. No obstante, creo que la sororidad es una de las fórmulas, pero no es la panacea. Es un elemento importante, pero tiene que ver, el cambio empieza desde cada uno de nosotros y nosotras. Desde ahí empieza el cambio cuando te das cuenta de que tienes que cambiar tu idea y no pretender que los otros cambien, ¿no? Sino empezar por ti mismo. Muchas gracias. Sí. Doctora Frida, Madeleine Albright fue una mujer muy connotada en la política de los Estados Unidos. Fue la primera secretaria de Estado. Y ella tiene una frase que me deja que pensar, pero también me da risa. Ella dice, dijo, que en el infierno hay un lugar destinado para las mujeres que no apoyan a otras mujeres. Durante tu carrera o durante toda esta trayectoria y desempeño profesional, ¿te han ayudado alguna mujer? ¿Te ha ayudado alguna mujer? ¿Ha habido sororidad que te haya posicionado, empoderado? Sí, definitivamente. O sea, yo creo que si algo tenemos las mujeres positivo, es que nos ayudamos. Yo creo que hay que quitar esa historia que hablaban de que el lobo de la mujer es la misma mujer. Es verdad, es cierto, también lo he sufrido, pero de veras fuerte. Pero yo creo que así, no sé si de veras, o sea, de invivible, pero realmente me ayudó a ser más resiliente, me ayudó a salir adelante, me ayudó a saber quién soy. Pero definitivamente el apoyo incondicional, total,
que he tenido por parte de las mujeres ha sido espectacular. Yo, y de todas las categorías, y de todas las edades, y de todos los momentos, y ya sean pacientes, ya sean enfermeras, ya sean asistentes médicas, la verdad es de que yo creo que si yo no hubiera tenido en este mundo de hombres este apoyo o este refugio que siempre tuve hacia las mujeres, la verdad es que con mis compañeras mujeres, perdón, yo creo que a lo mejor no hubiera llegado donde estoy. Ellas fueron las que me dieron ese aliento, fueron las que me aconsejaron. ¿Por qué? Porque es más fácil cuando tú te comunicas de género a género, porque sabemos de qué pie cojeamos, sabemos que nos duele. A un hombre no tan fácil te puedes descoser diciéndole esto pasa así, 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 asado, pero yo creo que si yo he conocido en carne propia los dos aspectos, soy yo. En verdad, sí te puedo decir lo invivible, pero también yo creo que esa fortaleza, yo estoy parada en mujeres desde mi mamá, desde mi abuelita, que fueron mujeres trabajadoras, y desde ahí empieza mi hermana, mi familia, o sea, el grupo de mujeres con las que yo realmente convivo como pacientes, como compañeras de trabajo, como amigas, como familia, creo que soy muy afortunada en poder contar con ellas porque es un punto de vista que el hombre no te va a dar, solo una mujer, y yo creo que por eso es tan importante este tema de sororidad, este tema de hermandad, que tenemos que trabajar muchísimo las mujeres, porque realmente es algo que nos hace falta. Dejar esa envidia, dejar esas cosas aparte y trabajarlo más hacia algo positivo, porque sí te puedo decir y sí puedo compartir, yo he recibido más de las mujeres que de los hombres, y créeme que he recibido muchísimo apoyo también de los hombres. Pues sí, realmente no podemos generalizar, por supuesto, ese es un hecho y creo que todas de alguna u otra manera hemos tenido el apoyo de grandes mujeres que nos han inspirado, que nos han apoyado y que a veces nos han enseñado el camino por donde seguir, pero también hay de otro tipo también. Doctora García, eh, en este camino de su desarrollo profesional, obviamente ha sido de trabajo, de estudio, de dedicación, pero algo en particular que usted considere que es como la piedra angular de que le facilitó romper ese techo de cristal. Ah, no lo sé, es que es muy difícil, digo. Por supuesto, el primer momento, digamos, como distintivo de este asunto de romper el techo de cristal, pues fue con el doctor Muñoz, que posiblemente algunos de ustedes conozcan, pues fue director médico, y él me designó en ese momento la jefa de la unidad de atención médica, ¿no? Y yo tenía pues, bastantes menos años que ahora, ¿no? Yo creo que ese fue el punto clave que me dio confianza en mí misma para saber que podía tomar una carrera directiva. Y ahí fue un hombre, pues. Él era un hombre, y es un hombre esencialmente feminista, y apoyó absolutamente esa designación. No había habido antes el caso, y eso fue como la punta de lanza para mí. Y la otra cuestión sería que em, hay que decidir por sí misma y hay que trabajar mucho y estar, y estar preparada y asumir la responsabilidad que implica desde todos los puntos de vista, ¿no? Eso creo que es lo que yo diría. Por ahí alguien decía que eh, de pronto la mujer puede ser catalogada como mandona, ¿no? En un puesto que es bastante frecuente, es un estereotipo prescriptivo, ¿no? Se supone que las mujeres no podemos mandar. Y hay por ahí un chiste que dice que cuál es la razón de que o la diferencia entre estar en desacuerdo y ser regañón, pues tu género, o sea, dependiendo de que si eres hombre, pues es aceptable que manotees y que alces la voz y que mandes, ¿no? Pero si eres una mujer, eso pues entonces termina siendo histérica, ¿no? Entonces,
creo que con esas cosas hay que batallar, trabajar y enfrentarse y pues ser uno mismo, ¿no? Muy bien, doctora. Pues sí, ahí se rompe un poquito esto de que los hombres nos limitan, ¿no? Maribel, y para usted, ¿cuál fue el momento, la persona o la circunstancia que le empoderó para seguir adelante? Claro, de las tres y que las conozco, sé que ha sido su trabajo, su perseverancia, su estudio, su compromiso y su pasión, pero dentro de todo ese conjunto de cosas que les dan estas cualidades para ser mujeres muy exitosas y sobresalientes, hay algo que de repente nos hace que nos dé un impulso más. ¿Qué sería, Maribel? Yo creo que el impulso lo recibí de mi mamá y de mi papá. Ellos eran, pues, papás fueron muy jóvenes y entonces ellos sí quisieron cambiar su historia, no vivir una historia diferente a la que a ellos les tocó vivir, donde pues era que la letra con sangre entra. Y entonces, pues mis papás fueron jóvenes y nos impulsaron a tener pues, ideas diferentes, incluso un poco disruptivas con respecto al grupo desde la primaria, creo, me distinguí por eso y así en los estudios. Entonces, alguien que me ha impulsado y que la verdad sí detonó esta idea en mí fue mi papá, porque bueno, pues era un hombre joven en ese tiempo, cuando yo empecé con estas ideas de ser inquieta, y pues mi mamá lo reforzó muchísimo. Entonces, creo que ahí fue el momento en el que yo entendí que el hecho de ser mujer, a pesar de tener un hermano, pues era un aliciente, era tener las ganas y poner pues todo el ímpetu, ¿no? Que ser mujer no fuera una limitante más bien. Eso fue lo que creo que ellos impulsaron mucho en mí. A ver, eres mujer, pues puedes hacerlo al igual que tu hermano. Entonces creo que ahí fue donde se detonó esta parte de mí. Muchas gracias. Y eso es maravilloso porque teniendo en casa a la gente que lo impulsa, pues es maravilloso. Y la doctora Frida ya comentó también de su papá y su familia, pero ¿alguna otra situación que también diera un empuje o impulso? Mi esposo es psicólogo, él es psicoterapeuta, entonces si alguien me ha ayudado a tener una autoestima, pero hasta arriba, me ha ayudado a creer en mí misma, yo creo que es él. O sea, empezando sí por mi papá quería que fuera la mejor mujer, o sea, mujer. Había una tiradora en ese entonces y ella quería que fuera mejor que Nuria Ortiz. Había una tenista, ella quería que fuera mejor tenista, o sea, realmente eso fue. Luego, pues vengo a complementar con mi esposo, que me ha impulsado, que me ha apoyado, que cree en mí y que pues yo en esos cursos que da, pues yo digo, pues yo estoy empoderada, bueno, es que yo sí tengo autoestima buena, o sea, realmente empecé a ver que era parte de. Y luego mi jefe, el doctor Anselmo Reyes Gallardo, que creyó en mí. Ahora, ¿quién nos posicionó? Pues un hombre. ¿Por qué? Porque los puestos directivos, los puestos que dan, en nuestro caso, en nuestro entonces, en nuestro entorno, pues son hombres. ¿Qué teníamos que hacer nosotros como mujeres? Era aprovechar el momento. No es llegar, no es que te coloquen, es que te quedes ahí y que luches por quedarte ahí. Entonces yo creo que sí necesitamos a alguien que nos ayudó y darle hasta que rompimos ese techo, pero finalmente no solamente era romperlo, era treparte y estar arriba de él. Entonces creo que siempre sí fue entre padres, esposo, hermanos, jefes, el doctor Luis Gallardo, después el doctor Luis Martínez, y yo me podría ir y esa oportunidad, porque esa oportunidad me lo dieron los hombres, y no puedo ser ingrata en no decir, esa oportunidad me la dieron ellos. Sin embargo, me la dieron, me pusieron, me dijeron, ahí está, este es tu camino. Tú sabes por dónde te vas, por la derecha o por la izquierda, pero ya es tu responsabilidad, y creo que eso es lo más importante. No solamente es romper el techo, es llegar y mantenerse y seguir subiendo, 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 porque ya después del techo hay una cima que hay que subir, hay que escalar y que cuesta muchísimo trabajo. Sería eso. Lástima, se nos está acabando el tiempo. Yo estoy disfrutando mucho esta conversación, lo que ustedes nos dicen. Pues muy agradecida. Los comentarios que hay aquí en el chat pues son muy favorables, felicitándolos a cada uno de ustedes.
A mí me gustaría mucho, que este tema no se acaba, pero me gustaría mucho que nos dieran así como una recomendación de qué le podrían decir a muchas de las mujeres que están aquí, y los hombres, por supuesto, porque han estado participando, y cuál sería su mensaje final en este tema de situación de género, de todo el trabajo que se hace con muchísimas mujeres brillantes en nuestro país en todos los terrenos. Si nos pueden dar sus recomendaciones y su mensaje final, doctora Carmen García Peña. Está difícil dar una recomendación muy global, pero lo que yo diría es para los compañeros hombres que están con nosotros, que obviamente ya significa mucho que estén aquí, no es, seguramente eso ya significa mucho. Y creo que al final de cuentas resulta muy liberador desprenderse de todo este asunto patriarcal y de todos estos micromachismos, en trabajar en armonía junto con las mujeres y por supuesto, si es el caso, con su pareja, en fin, ¿no? Creo que es un trabajo todos los días para hacer una mejor sociedad, que ese es el punto final. Y a las mujeres que busquen su camino y que decidan por sí mismas. Y a las mujeres más jóvenes que busquen una mentora. Yo creo que eso es fundamental. Para mí una de las cosas más satisfactorias que existen en mi vida profesional es apoyar a jóvenes y ayudarlas e impulsarlas y guiarlas en el camino. Que eso hagan las mujeres jóvenes que nos acompañan. Es importante y facilita un poco el camino y resuelve un poco la vida con la experiencia de las que ya llevamos más camino andado. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Maestra Maribel. Pienso que cada quien podemos hacer muchas cosas desde nuestra trinchera. Y lo primero, pues, es visibilizar el talento femenino, es visibilizarnos entre nosotras mismas y, por supuesto, compartir lo que sabes, compartir tus conocimientos, tus experiencias, tus andanzas, ¿no? Si te permiten un consejo está bien, porque hay momentos en los que eso no, a lo mejor no es tan prudente, pero es acompañar a las mujeres, es acompañar a otras mujeres, es guiarlas y también permitirte guiar, ¿no? Dejarte guiar por otras personas que también pues ya han caminado pues tu camino y pienso que decían, la panacea no es la sororidad, ayuda, pero mucho tiene que ver con el día a día que realizamos las mujeres, con las acciones, con quitar estereotipos, con dejar de hablar de que pues chocas, es que es mujer, ¿no? Es que esos estereotipos que nosotras mismas nos vendemos son de los que ya tenemos que romper. No permitir que hablen mal de las mujeres y sobre todo, pues eso, hacer visible nuestras potencialidades, nuestras capacidades y bueno, pues tener una resiliencia también en función del masculino, ¿no? Creo que eso ayuda bastante. Muchas gracias. Doctora Frida. Pues sí, es muy difícil, pero tenemos que aprovechar la ganancia que los hombres nos han dejado. Esto es, nos han obligado a trabajar el doble, el triple, a esforzarnos mucho más para ser mejores y poder competir. Y creo que eso es lo que tenemos que tener como ganancia realmente, este doble esfuerzo, triple esfuerzo que nos hace ser más competitivas. Hay que aprovecharlo. Ellos mismos están poniendo la fórmula de hacerla. Obviamente, no pelear. Creo que la mano derecha y la mano izquierda se hablan y se ayudan siempre. El ojo derecho y el ojo izquierdo ven lo mismo. Creo que no tenemos por qué pelearnos con los hombres, sino al contrario, vamos a trabajar juntos. Eso sí, no permitir que hablen mal de nuestro género. Y así como yo les digo, si tú hablas mal de ella, estás hablando mal de mí. Así que, por favor, ubícate, vamos a ver qué podemos hacer y respétanos. Otra cosa es que es confiar en nosotras mismas. Nos han enseñado a ser desconfiadas y creo que no. Creo que valemos mucho, tenemos que valorarnos y saber lo que pasa, lo que tenemos. Y que si perseguimos un sueño hay que hacerlo con pasión, hay que perseverar. Si nos caemos hay que levantarnos. Si nos tiran hay que levantarnos más rápido, pero siempre seguir adelante y nunca dejarse llevar por esos malos comentarios que a veces de la gente que no confía, pero más bien es qué provecho le puedo sacar a eso. Y la verdad es seguir capacitándonos en el día a día, ayudar
a todas nuestras compañeras mujeres, también a los hombres, por supuesto, crear una sociedad más justa, más igualitaria, pero actuando en forma adecuada. O sea, realmente yo no puedo hablar mal de los hombres o de las mujeres y tratarlos bien o al contrario. O sea, uno tiene que ser pues, equitativo en lo que uno está haciendo y pues de esta manera ayudarnos entre todos a hacer una sociedad realmente equitativa, que es lo que queremos hacer, y que no se nos olvide el empoderamiento individual. Cada quien somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que vamos a realizar. ¿Será cuánto? Muy bien, la verdad es que creo que ha sido muy enriquecedor todos los comentarios y nos han dejado muchas cosas muy interesantes. Ahora le preguntaría a la maestra Verónica Ramos, desde la Fundación Academia Esculap, que nos dedicamos a educar a los profesionales de la salud, ¿cuál es nuestro papel para favorecer o para mejorar más que una competencia? Porque ustedes también lo acaban de decir, es un trabajo colaborativo entre el género masculino y femenino, y creo que es lo que nos da un verdadero empoderamiento. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, me gustaría empezar simple y sencillamente con decir que me apasiona mi trabajo. Entonces, al apasionarme mi trabajo es por la libertad que tenemos de poder otorgar educación en todos los niveles del sector salud, a todos los profesionales del sector salud. Podemos crear, podemos llevar liderazgo a Latinoamérica, a España, a otros países. Podemos desarrollar este tipo de webinars, cursos que ni te imaginabas que podías hacer hace unos años atrás. Entonces, realmente yo estoy dichosa, yo estoy plena. Y también recuerdo y recordaba hace rato con unas compañeras en la oficina que cuando yo empecé estaba en una fotografía llena de médicos y yo sola, mujer, joven, pequeña, en un ladito en la esquina de la foto, ¿no? Entonces también dentro de lo que yo he vivido en la parte de mercadotecnia, administración y responsabilidad social, también habemos pocas mujeres. Son muchos los hombres que están en la parte que a mí me ha tocado. Y bueno, Academia Esculap es una institución que permite abrir esas puertas, que permite crear, que permite dar. Y creo que a lo largo de 25 años, pues lo hemos venido demostrando. Hemos logrado grandes cosas en equipo, como mujeres y trabajando con hombres y con el equipo que hoy en día tenemos, que está integrado pues de caballeros que están aquí detrás de las cámaras y chicas muy fuertes y muy valerosas que están por el otro lado y hemos logrado hacer grandes cosas. Entonces, yo estoy muy contenta por este webinar, muy agradecida con ustedes, con todas. Gracias por compartir, gracias por sus comentarios, por su tiempo, por la audiencia y sus mensajes que nos han puesto en el chat. Eso es lo que tiene vivo Academia Esculap. Gracias a ustedes es que podemos seguir adelante y mientras ustedes estén con nosotros, nosotros daremos lo mejor de nosotras mismas y nosotros mismos para seguir aquí. Un abrazo fraterno. Muchísimas gracias por permitirme también dar este mensaje. Y pues me gustaría, si me permites, doctora, cerramos. Sí, nada más quiero agradecer muy afectuosamente a las tres personas que están ahí, a ti también, Vero, porque finalmente en diferentes etapas de mi vida profesional, pues han representado un momento muy especial que lo siguen representando. Entonces, muy agradecida porque estén aquí, porque estén compartiendo su experiencia, muy contenta por verlas exitosas, sobresalientes, porque finalmente, como dicen los mensajes de aquí, son mujeres que inspiran. Y qué mejor manera de celebrar el Día Internacional de la Mujer, un poquito adelantándonos porque es mañana, presentando a mujeres que inspiran. Muchísimas gracias.